tiempo al reverendo Alan Claycom para que nos ministre la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Gracias por cada uno que ha venido aquí hoy. Gracias que ha venido estos 3 días. Yo no sé de ustedes, pero para mí han ido muy rápido estos 3 días. Y vale la pena sacar el tiempo. Vale la pena sacrificarse para hacer el esfuerzo, para estar acá cuando están las clases del instituto. Porque como yo estuve conversando con un pastor acá, me estaba expresando su deseo de aprender. Él reconoce la necesidad en el ministerio de conocer mucho más de las cosas del Señor, y gracias que él y ustedes están haciendo el esfuerzo para estar aquí estudiando una vez al mes. Y la idea será que, bueno, yo sé que después hoy le entregará el libro y un examen de todo para hacer, que esto va a ayudarle durante el mes que ir preparándose más y más. Ahora, nosotros estamos mirando la segunda carta a los Corintios, que yo he puesto Pablo el patrón, el ministro y el ministerio. Porque hablamos cuando comenzamos ayer que ningún otro epístola, ningún otro apóstol, yo creo, abrió su corazón como Pablo abrió su corazón. Él fue tan abierto con ellos. Mostró sus debilidades, mostró todo lo que pasa en la vida de un ministro, para mostrarles que él era carne y sangre como ellos, pero Dios le estaba respaldando y podría dar un ejemplo de lo que es un verdadero ministro. Pues la meta mayor será el Señor Jesucristo mismo, mirando el ejemplo del Señor Jesucristo, pero como estamos mirando Corintios, mirando ese gran ejemplo del apóstol Pablo. Entonces, ahora llegamos donde terminamos ayer, en capítulo, comenzando con, entrando un poco en capítulo 4, pero él está hablando que su ministerio está en vasos de barro. Vasos de barro. Y va a explicar que no somos superhombres, como había en los días de Pablo, superapóstoles, que se creían mucho más superior de él mismo. Pero dice, somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Y así que estamos. Y él dice, los versículos 4, 7 y 12, pero vamos a tomarlo en pedazos. Como somos vasos de barro, dice versículo 8, somos atribulados. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria? Segunda de Corintios. Sí, 4, 8. 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Entonces, cuando muy breve, voy a repasar esto, dando la idea que sale de la palabra griega, de esas palabras, pero dice que somos apurados, que significa muchas preocupaciones en la vida, que ustedes saben, yo no tengo que decirles, ¿verdad? Pero hay muchas preocupaciones en la vida
Pero dice, más no desesperados. Es como la idea de exprimidos. Que no hemos terminado, pero sí apurados, problemas, preocupaciones, mas no desesperados, pero seguimos adelante. También dice atribulados, llenos de problemas, mas no angustiados, no estamos sin salida. Pues cuando uno camina con el Señor, a veces el Señor lo mete en un lugar, parece que no hay salida, Pero yo puedo testificar, después de 60 años de caminar con el Señor, Dios siempre da la salida. Si somos fieles con Él y pacientes con Él, porque uno de nuestros problemas es que somos muy impacientes. Pero Dios nos da la paciencia y dice, mas no angustiado, no hay salida en todo. Dice versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Perseguidos, mas no desamparados. No abandonados. Ayer me vino una noticia, yo lo mostré al pastor Aguilar, en Nigeria, la tragedia que está pasando en Nigeria hoy, matando a los cristianos. La noticia ayer que mataron, ahora no recuerdo, 11 o 13, a la semana anterior mataron otro 11. Y dice que desde el año, creo que dice 2005, ¿verdad? 2015, sí. Han matado, ¿qué? 6,000 hermanos en Nigeria. El mundo entero está en un caos donde usted puede imaginar en este país de Nigeria, cuando uno no sabe lo que va a pasar. Y el artículo dijo que ellos estaban saliendo, haciendo lo que siempre hacen, sin pensar en nadie. De repente, esa gente cayeron encima de ellos. Estaban en la iglesia, gente corriendo al monte, etcétera, para escaparse, pero mataron gente. Entonces, hoy mismo en la mañana, yo recibí un correo de Chile, donde Chile ha estado pasando tiempos muy difíciles. Y el pastor me dice que está muy fuerte la cosa en Chile. Yo estuve en Argentina en noviembre y ahí estaban quemando las iglesias en Chile. Terrible. Y ahora me vino el correo que no está mejor. Las cosas van mal en muchos lados del mundo. Entonces necesitamos prepararnos. Quién sabe, incluso yo estuve en noviembre con un apóstol en Argentina. Él abre muchas iglesias y me dijo que ya nosotros no estamos construyendo templos, estamos haciendo cultos en las casas, porque él dice que viene mucha persecución y no queremos estar, digamos, con templos, pero reunidos como la iglesia antigua, como era en Corinto. Había, como hablamos, 70,000 hermanos en Corinto, pero no tenían un gran templo dividido entre las casas. Entonces, usted va a otros países donde va a ir mi hijo, y yo estuve ahí en la India, se reúnen en las casas. Otros lugares, en Myanmar y otros lugares que puedo decir, China, no tienen templos por la persecución, escondidos. Entonces, Pablo está diciendo aquí que somos perseguidos, más de desamparados. Dios siempre da la salida, Dios siempre nos ayuda en todas las cosas. Y también dice derribados. Cuesta que un gran apóstol como Pablo es o fue, de confesar, somos derribados. Pero es muy honesto, porque a veces en la vida somos derribados. Ahí Dios o Satanás nos da un fuerte golpe y por momento nos digamos, no que vamos a pecado, pero estamos como, en un sentido como derrotados, pero dice no destruidos. Hay un juguete que uno ve, los niños juegan, que se llama el porfiado. El porfiado es un tipo de globo. ¿Conoce el porfiado?
Es un tipo de globo hecho de hule o plástico que debajo tiene algo de arena dentro y abajo. Entonces uno puede pegarlo y se va hasta abajo, hasta el suelo. Pero como la arena ahí está abajo, ahí inmediatamente se levanta. Entonces uno pega, se va para abajo, pero se levanta. Se pega para abajo. Pues eso es de que Pablo, así soy yo. Soy un porfiado. Me pueden golpear, pero me levanto y sigo adelante. Usted puede ver a Pablo apedreado, que literalmente lo sacaron de la ciudad y él se sale y de repente quiere entrar de nuevo. El porfiado Pablo. Así nosotros, hermanos, necesitamos esa actitud, ese espíritu. Bien golpes, sí, pero hay en nosotros ese sentir de el porfiado, sí, que estamos derribados, pero no destruidos. Yo estuve hablando con el pastor, creo, el otro día. En Costa Rica nosotros plantamos iglesias porque no había iglesias en esta nación. Estoy hablando de hace 53 años. Y un pueblo que se llama Cartagena. En este pueblo vivía el cura. Y entramos y comenzamos a evangelizar. Incluso mucho empezamos con los niños. Fuimos en la tarde y recogimos los niños porque siempre hay muchos niños. Y dimos clases a los niños. Y un día llegamos, no había ningún niño, ninguno. Y había como 40 anteriormente. Y por allá andamos y encontramos un niño. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Es que nos pegan en la escuela. Los maestros pegando a los niños porque están asistiendo a lo que nosotros estuvimos haciendo. Y poco a poco uno se convertía. Entonces buscamos una casa, pero después tiempo los hermanos, porque el cura pasó maldiciendo a toda la gente, prohibió en las tiendas que les vendiera comida, a la gente no lo trataron para trabajar, y como eran recién nacidos, no aguantaron y literalmente tuvimos que abandonar Cartagena. Entonces dejamos un tiempo y volvimos de nuevo. Y ahí lo mismo, Dios levantó un grupo y yo tuve que ir 3 meses a mi país y lo entregamos a un alumno del Instituto Bíblico y durante esos transcurso de 3 meses él no hizo mucho esfuerzo y cuando nosotros regresamos no quedó nada. Deshizo todo, la segunda vez. Pero hoy día hay iglesia en Cartagena. Dios no nos permitió a nosotros levantarla. Tratamos 2 veces, pero hay los golpes del enemigo, pero sembramos la semilla. Sembramos la semilla garantiza que va a nacer y crecer. Y ahora si usted va a Cartagena, hay una iglesia bonita en esta ciudad. Pues gloria al Señor, así Pablo es un vaso de barro. Así somos nosotros. No somos super santos ni super ministros. Somos llevando el ministerio en vaso de barro. Ahora, versículos 10 al 12, aquí él dice, llevando la muerte, manifestando la vida. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo aquí está hablando literalmente y también espiritualmente. Porque usted ve lo que acabamos de leer ahí de esas situaciones, dice llevando la muerte, porque yo dije que una ciudad lo apedrearon, lo dejaron casi para muerto. Entonces llevando la muerte, pero también la muerte de la cruz. Pablo ministraba, vivía en la cruz, y así en nuestras vidas, si estamos llevando la cruz, que produce la muerte en nosotros, la muerte de la carne, la carnalidad de nosotros, llevando la muerte, pero el resultado es manifestando la vida. Muéstrame un ministro que están dando vida.
Yo pues les digo, este está pasando o está llevando la muerte, está llevando la cruz, está pasando cosas que Dios está haciendo en él, produciendo la vida de Dios en su ministerio, en su vida. Ahí, después de muchos años, cuántas experiencias yo he tenido. Recuerdo una vez yo fui a China y de mi país, donde yo vivo, fui a Los Ángeles para tomar otro avión a ir a China. Y del vuelo de Washington a Los Ángeles me enfermé, bajé del avión, estaba tan enfermo que casi no pude caminar. Yo llamé a mi esposa, yo oré por mí porque yo no sé si voy a poder ir porque estoy tan mal. Pero ahí monté el avión y fui a China y cuando llegué a China bien enfermo. Y ahí pasó todo el tiempo en China, enfermo. Pero gloria al Señor, Dios ministró a los ministros, Dios lo tocó, llevando la muerte, pero produciendo, manifestando la vida de Cristo. Y así somos, es la vida de un verdadero ministro, que ahí las cosas muchas veces no van bien, pero llevando la muerte, pero manifestando la vida. Yo creo que una vez iba para Cuba, y mi hijo, como estuvo en el ejército, tenía que cambiar un lugar, y mi esposa fue para traer su vehículo a nuestra casa. Entonces era durante el invierno. Y mi hijo me acompañaba. El avión fue demorado en el aeropuerto por el hielo que estaba sobre el avión. Y después arreglaron esto y fuimos para Miami. Y mi esposa venía con el carro de mi hijo. Cuando llegamos a Miami, llamamos a mi esposa. Y en ese entonces estaba haciendo frío, cayó un hielo sobre la carretera. Y ahí ella chocó el carro. El carro fue bien dañado y ella se encontraba en el hospital. Y inmediatamente mi hijo dijo, bueno, yo voy a regresar. Bueno, déjeme a conversar con mi esposa. Y le conversé. Y ella dice, no, sigue a Cuba. Y yo, no, pero mamá, no quiero dejarnos. No, yo estoy bien. Pero entonces, ¿cómo es de dejar a su esposa en esta condición y seguir en el camino hacia donde vivimos, o donde vamos a ministrar? Como Pablo dice, llevando la muerte, llevando las cargas, llevando las cosas que quiere destruirnos, pero manifestando la vida de Jesús. Tristemente, así es el ministerio. Muchas veces. Yo podría contarle mucho más, pero no voy a decir más. Pero así, llevando la muerte, manifestando la vida. Por eso el ministerio está sostenido en algunas cosas. 13 y 14, fe en la resurrección. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, dice, el ministerio es sostenido por la fe en la resurrección. Ayer hablamos de la resurrección y hay el tremendo poder que hay en la resurrección, la garantía de nuestra resurrección por la resurrección de Jesús. Y Pablo reconoce el poder de Cristo en la resurrección y dice, nuestro ministerio, aunque somos vasos de barro, nuestras debilidades y golpes, etc., pero el ministerio está sostenido por la fe en la resurrección. Y también, versículo 15, para la gloria de Dios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y también, él sigue diciendo, 16 al 18,
en galardones eternos, no temporales. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A este versículo 17 donde vemos, donde Pablo está diciendo allí, nos da las leves tribulaciones. Y fíjense en esto. En un momento vamos a mirar más de lo que Pablo pasó. Y él lo llama leve tribulación. Y nosotros, si nos duele un dedo, ay, Dios mío, ay, no puedo. Ay, somos buenísimos para excusarnos. Pero Pablo dice, me están apedreando, me están azotando, estoy en naufragios. Oh, es leve tribulación. ¡Loco, Pablo! Nosotros nos quejamos, ay. Pero, fíjese, esta leve tribulación, literalmente está traducido, nos da un peso de gloria sumamente extraordinario y eterno. Hermanos, aquí hay algo que Pablo era vaso de barro, pero su visión estaba mucho más allá donde él estaba viviendo. Porque dice, estas cosas nos dan galardones eternos, no temporales, y nos da un peso de gloria sumamente extraordinario y eterno. La palabra peso significa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, él está diciendo, estas cosas nos da un peso o la presencia de Dios en nuestras vidas. Hace algunos años, no mucho atrás, recibí un correo de un pastor que me invitó a hablar a todos en su iglesia, digamos, con los ancianos, con los matrimonios. Tiene una escuela con todos los maestros y la iglesia. Y eso es lo que me decía, pastor, en mi iglesia, mis ancianos no están comprometidos. Los maestros, no hay mucha consagración. Las parejas, matrimonios, andan no hay mucha, ¿cómo puedo decir? Que falta mucho en sus matrimonios. Y la iglesia está en mal estado. Cualquier pastor podría escribir una carta así. Un pastor abierto y honesto. Y me dijo, por favor, si usted puede venir y dirigirnos para solucionar lo que mi iglesia está viviendo. No hay compromiso. Los ancianos van cuando quieren ir. Faltan los cultos, no diezman, muchas cosas. Poco después recibí otro correo de un pastor en otro país. Me dice, pastor, quiero que venga, porque yo veo que hay mucha mundanalidad en los cristianos. Veo que prácticamente son más mundanos que cristianos en la iglesia. Y no hay compromiso. Ahora es un pastor escribiéndome. Entonces yo tengo esas dos cartas, correos. Y yo digo, Dios mío, ¿qué puedo decirles? ¿Qué puedo ministrar a esa condición de la iglesia? Ahora,
Si somos honestos, la mayoría de nuestras iglesias están así. No estoy diciendo las suyas, pero en muchos casos, porque estos dos se abrieron, eran de dos diferentes países, de la condición, y son los dos, los conozco por años, son buenos pastores. No son pastores flojos, son buenos. Pero la condición de los hermanos en la iglesia. Yo dije, Señor, yo no sé qué puedo decir a ellos. Meditaba, oraba varios meses. Señor, ¿qué puedo decir? Entonces comencé a analizar mi propia vida. Yo ya soy salvo 60 años, pero yo creo que en ese entonces tal vez llevaba como 57 años de caminar con Jesús. Analicé mi vida. No es para jactarme, nada más es verdad. En esos 57 años nunca he caído, nunca fui infiel a mi esposa. He tratado de ser una persona íntegro. Por supuesto, ninguno es perfecto. Pero por la gracia de Dios, Dios me ha sostenido que voy igual. No así esa clase de vida. Subir y bajo, no. Entonces me puse a analizar el porqué. El porqué. Pues sobre uno es la gracia de Dios. Yo estoy en pie por la gracia de Dios, como Pablo también admite. Pero tiene que haber cosas en nuestras vidas para darnos esa fidelidad, ese impulso en la vida, que no va a andar pecando así de vez en cuando, o se mete en algo y el otro, pero mantenerse estable en Cristo, donde como yo mencioné ayer, que a través de mi vida, diferentes pastores me hablan como soy hombre íntegro, que para mí vale muchísimo. Pero entonces me llegó dos cosas en mi vida personal que me sostiene, que me ayuda a mantenerme fiel y resolver estas cosas que los pastores me están escribiendo a mí. Dos cosas: el temor de Jehová y visión eterna. Si uno camina en el temor de Jehová y tiene una visión eterna, le va a ayudar para mantener una vida estable. Y eso es lo que Pablo está hablando acá. El temor de Jehová y visión eterna. Ahora, voy a pedir al hermano de leer de nuevo 16 a 18, porque él está hablando de su ministerio, que prosigue adelante por los galardones eternos, no presentes, eternos, no temporales. Lee eso otra vez. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, las cosas que no se ven son eternas. Y arriba, las que se ven son temporales. ¿De qué vivimos? ¿Para las cosas eternas o las cosas temporales? Ahora, todos nosotros aquí entendemos la eternidad, que vamos al cielo y Dios nos va a recibir, etcétera, etcétera, porque somos salvos. Pero cuando uno comienza a mirar cómo está la eternidad arreglado, organizado, bien preparado para todo, cada persona tiene su lugar en el programa de Dios en la eternidad, se da cuenta que
mi visión necesita tener esa visión de la eternidad. ¿Dónde voy a estar en la eternidad? ¿Qué voy a estar haciendo en la eternidad? ¿Qué voy a ser mi posición en la eternidad? Porque la eternidad está bien organizado conforme, por ejemplo, ayer un ministro me preguntó después de la clase donde hablamos de la resurrección y vimos esto. Conversamos de esto, en el estado de espiritualidad que yo llevo en este momento. Por ejemplo, si en este momento yo me muero, el estado en que yo estoy ya, donde, digamos, en la madurez de donde estoy yo, cuando me muero, voy a entrar al cielo exactamente en esta misma posición. Entonces, de ahí el Señor me va a colocar en su programa, según como yo he vivido, qué voy a estar haciendo en el cielo o en la eternidad. Y porque la vida va a continuar en progresión. Y muchas veces no tenemos visión. Solamente la visión que predicamos en los púlpitos. Llegue el Señor, conviértese, reciba el bautismo en agua, bautice en el Espíritu Santo y ya espere la trompeta de Dios, lo lleva el Señor y ahí va a entrar en el gran corral de Dios. En el cielo no hay un gran corral. En el cielo todo está preparado, organizado, cada uno en su posición. Entonces, si yo camino con una visión, bueno, el Señor toca la trompeta, ahí nos vamos todos, ahí voy a estar abrazando al apóstol Pablo, Pedro y así, ¡qué feliz! Es un sueño, hermanos. Es un sueño que tenemos y hemos sembrado en la mayoría de los cristianos que ellos no se preparan para la eternidad. Sí son salvos, estoy preparado para la eternidad. Oh, no. Él tenía una visión eterna. No estaba viviendo por lo temporal, lo presente. Él estaba mirando en galardones eternos. Yo no puedo decir que esto es verdad, pero creo que sí. Hace años un hombre fue llevado al cielo. Incluso escribió un libro de sus experiencias en el cielo. Y Dios le permitió conversar con gente de honra o en la tierra, ministros eran grande estatura en la tierra. Y cuando llegó al cielo, ellos habían estado colocados en un lugar mucho más inferior de otros. ¿Y cómo es posible? Uno reconocido en la tierra, gran hombre de Dios, ya en su lugar eterno está en lugar mucho menos. Ellos confesaron que en nuestras vidas había orgullo, en nuestras vidas había competencia, había cosas escondidas. Entonces Dios los coloca de su estado espiritual cuando fueron allá. Y él vio al apóstol Pablo. Vio al apóstol Pablo, vio el cielo organizado para describirlo, pero yo no sé, no creo que va a ser así, pero digamos, el trono del Señor, digamos acá, el trono, por supuesto está el Señor. Y ahí como un estadio, más o menos, pero ahí así. Usted sabe cómo es un estadio o un salón donde hay asientos más cerca y después. Vio que Pablo estuvo en la primera fila, más cerca de Dios, más cerca del trono de Dios. Y dijo que muy de cerca eran los misioneros. Y también la gente fiel en intercesión. Estaban más cerca de Dios. Entonces nos muestra, hermanos, y yo estoy de acuerdo, que es primordial
Ahora, cuando yo era recién convertido, yo no entendía estas cosas. Pero a través de estudiar la palabra de Dios, comencé a mirar las cosas en una manera eterna. Ahora, yo estoy aquí en esta mañana, pero no estoy aquí. Yo estoy en la eternidad. Mi físico está acá, pero mi espíritu, mis decisiones, todo lo que yo hago está ya en la eternidad. Yo me doy cuenta que estoy aquí en esta mañana. Y lo que yo enseño hoy aquí en esta mañana, yo seré juzgado. Y con la forma que yo sé que yo voy a ser juzgado por lo que yo digo, y esto va a basar en mis galardones eternos, jamás quiero equivocarme. Jamás quiero hacer algo que no es correcto, pero quiero hacerlo lo más cerca del corazón de Dios, porque mi galardón es eterno, no presente. Ahora, sigamos los versículos 1 al 8. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, Porque, hermano, dejamos ahí. Es que Él está hablando de estar en la tierra ahora, pero va a caminar, hermano, regréselo, quiero pasar de nuevo. Que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Por qué necesito gemir? ¿Por qué necesito agonizar cuando está garantizado? Pablo está mirando algo que necesitamos entender. Estamos gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuándo ponemos esta habitación? En nuestra vida aquí. Y nosotros, la mayoría de los cristianos, es por culpa de nosotros los pastores que no predicamos la verdad, que ellos necesitan prepararse acá, preparar su propia casa ahora. Por eso gemimos. Levántelo, sigamos con los versículos. porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ok, puede regresar, hermano, porque quiero pasarlo esto otra vez, donde paramos. Ok, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, oiga, desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues, cuando vimos capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo dijo, yo pongo el fundamento que es Jesucristo. Cada uno mira cómo construye sobre el fundamento. Y vimos los 6 materiales. Y si yo construyo los 3 materiales que se pueden quemar, dice que será salvo, pero no habrá galardón en su vida. Por eso yo necesito estar muy seguro cómo estoy construyendo. Si es cosas eternas o cosas humanas o cosas carnales, porque esto está basado en mi galardón. Entonces dice, si no hay galardones, 1 Corintios dice que será quemado, pero va a ir al cielo. Pero aquí Pablo lo expresa en esta misma manera. Ahí dice que seremos desnudados.
¿Cuántas personas irán al cielo desnudos? Ahora, yo no estoy hablando literalmente, pero estoy hablando espiritualmente, donde no hemos dejado, como decir, sin revestidos, que la vida de Jesús en mi vida. Pablo dice varias veces, vístanse, ¿qué es la palabra que él usa? Dice, revestidos de nuevo hombre. Dice, otra vez dice casi lo mismo. Pero más el que hizo para esto mismo, Dios, ¿quiénes le da las arras del Espíritu? Ok. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por vista, pero confiamos. Que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presente al Señor. Ok, ¿dónde está? Presente, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según, levántelo, según el, hermano. Yo quiero, ¿dónde está? Ok, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí, bueno, esto va a seguir más adelante acá. Pero Pablo está diciendo, su ministerio está sostenido en galardones eternos y es para estar en la presencia eterna de Dios. Alguien me recordó, y ni recuerdo que lo había dicho, pero alguien, porque yo ando muchos años aquí en esta nación, muchos años, que una vez yo había dicho enseñando que el cielo va a ser, dígame lo que usted escuchó de mí hace muchos años atrás, dígalo. No, pero le he dicho de kindergarten. El kindergarten. No, que yo había dicho, el cielo va a ser una inmensa kindergarten. ¿Usted me dijo esto? ¿O alguien me dijo esto cuando estuve acá? Este año. Gran kinder el cielo. Porque pocos han sido preparados para tomar sus lugares eternos. Y repito, es culpa nuestra, hermanos, culpa de los pastores, porque no damos visión a los hermanos. No damos visión, hermanos, ¿dónde vamos? ¿Está salvo? Gloria a Dios, ya está listo para todo. Tantas ideas erróneas. Ahora, el cielo, aunque sea kinder, será lo más glorioso, nada en comparación, será tan tremendo. Pero, si podamos entender como Dios ordena, permíteme decir esto, en el libro de Cantares, la esposa dice, yo soy mudo. En Apocalipsis 21, la esposa se describe como mudo. Y ella dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, no está desarrollada, muy inmadura. ¿Qué hacemos de ella cuando le pide su mano o cuando ya va a ir a la presencia y será juzgada? ¿Qué pasará con mi pequeña hermana si no es madurada? Dice, si ella es una puerta, y ahí dicen a cantar lo que van a hacer con ella, o si es un muro, también. Ella dice, yo soy un muro. Entonces, hay puertas en la esposa, muros en la esposa,
que indica que la esposa va a tener parte en la ciudad, la esposa. Y bueno, yo puedo meterme en esto, voy a perderlo donde voy. Que pocos están siendo preparados para tomar sus lugares en la esposa de Cristo. Esta ciudad que usted ve en Apocalipsis 21 es literal, pero es espiritual. Todo lo que habla, parte, se puede aplicar espiritualmente. Muros espirituales, puertas espirituales y todas sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el asunto es, Pablo está diciendo, mi ministerio está sostenido en galardones eternos. Una vez, una niña me acercó. Niña, Dios la lleva muchas veces al cielo. Y la niña me dijo, yo te vi en el cielo. Yo le pregunté, ¿qué estuve haciendo? Me habló lo que me vio haciendo. Es que esa idea que en el cielo, todos bajo las palmeras, con las guitarras, aleluya, millones de años, aleluya, millones de años. No. ¿Qué vamos a hacer en el cielo, hermanos? En galardones eternos y para estar en la presencia eterna de Dios. 9 y 10. 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, él está consciente, no tiene miedo, pero teme y sabe que tiene que pasar por el justo juicio de Dios. No con temor, respeto que entiende todo lo que yo hago, Dios mío, todo lo que yo hago. Cuando yo viví en Chile, yo me relacioné con muchos. Y había un hermano que tenía una posición alta en la sociedad bíblica chilena. Y él contó esta historia. En Chile está la capital, Santiago, y uno va 6 horas al norte. Está en un lugar muy bonito, La Serena, lugar muy turístico. Entonces, él dijo que una vez andaba por allá por asuntos de la sociedad bíblica, cumplió lo que tenía que hacer y fue a la terminal para esperar el bus. Y tenía un tiempo y fue a un restaurante ahí cercano, la terminal. Le pidió, deme un sándwich y una Coca-Cola. La persona que estaba detrás para vender esto, dice, señor, no le ofrezco una cerveza. No, una coca y un sándwich. Y la segunda vez le pregunta, señor, ¿seguro que no quiere una cerveza? No, ¿qué te pasa? Y la muchacha le dio su nombre. Hermano fulano, es que cuando los pastores vienen a La Serena siempre piden cerveza. ¿Cómo vivo? En la luz de si estoy fuera de mi lugar o si estoy en este momento en la eternidad. Vivo como estoy en la eternidad en este momento. Cristianos toman decisiones que afectan toda su eternidad. Es horrible, hermanos, pero gloriosos. Si podemos entender esto, vivir nuestras vidas de tal manera
que todo lo que hacemos, nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, en la casa, en el trabajo, vecino, etcétera, etcétera, con que caminando en el temor de Jehová, el respeto a Dios, que yo no quiero dañarlo. Mi relación con mi Señor, no quiero ninguna ruptura en mi relación con el Señor, el temor de Jehová. Y mirando lo eterno. Ok, sigamos. Los versículos 11 al 21, pero vamos a hacerlo en partes. Dios nos hizo embajadores en el nombre de Cristo, que nos dio el ministerio de reconciliación. Veamos capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces su ministerio está basado en el temor del Señor. Y después el versículo 12 y 13. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Él actúa en sinceridad. Ahí está esta palabra sinceridad que vimos ayer. Sincera. Todo que mis acciones, etcétera, está sincera. Ahí está, nada escondido. En sinceridad de corazón y no por las apariencias. 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, su ministerio, otra base de su ministerio, en el amor de Cristo. Vimos esto ayer, pero leamos 11:11 de 2 de Corintios. El amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Yo os amo. 12 y 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Por amor de vuestras almas. Estamos mirando un patrón del ministro, patrón del ministerio. Por amor, por amor, por amor. El amor me constriñe, el amor me lleva, me impulsa. No hay nada más. Ay, Dios mío, hoy día, ¿qué nos impulsa como ministros? El dinero. Es horrible hoy día. Pero el amor, amor, amor. Ahora, 16 al 17, un nuevo contexto. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo siempre hablamos para los nuevos convertidos, pero también es para nosotros también. Nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aquí es una tremenda necesidad en nuestras vidas, conocer la persona, discernimiento. Hoy día hay poco discernimiento en el cuerpo del Señor. Ahí recibimos cualquier que viene. Pero Pablo dice, a nadie conocemos según la carne, aunque sea Cristo según la carne no lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si estoy en Cristo, Dios me ha llamado al ministerio, debo comportarme como una nueva criatura. No haciendo las mismas cosas que hacemos cuando anduvimos en el mundo. Y Pablo está diciendo, su ministerio, todo esto es para manifestar que él está caminando
en un nuevo contexto. Yo no soy el Saulo. Saulo ya pasó. Ya es otro, ya es Pablo que está ministrando. Pues en Cristo somos nuevas personas. Nuevas personas. Que significa desde aquí hasta la planta de los pies. Dios necesita revolucionar mi vida. Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de escuchar, etcétera, etcétera. Mi manera de discernir en el corazón. No conocemos a nadie por la carne, pero por el Espíritu. Gracias, pastores, por sus amenes. Me animan mucho. Ahora, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio, el Dios quien reconcilió a nosotros primero, nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Cuántas, como hablé ayer, cuántas divisiones? Problema de esta iglesia, divisiones, contiendas, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dio a nosotros, hermanos, palabra de reconciliación. No andar haciendo divisiones, separaciones, porque Dios tiene su cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Por supuesto, uno no puede soportar pecado. Dios es Dios santo, pero somos un cuerpo del Señor y debemos reconocer uno al otro. Gloria a Dios. 20 y 21. Ser embajadores de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ser embajadores de Cristo actuando como él mismo actuó. ¿Qué significa? Somos embajadores representando otro reino, no mi reino, pero el reino de Dios. Y actúo como ese reino, no mi reino. Entonces, eso es lo que somos, vimos esto, somos embajadores, actuando como él mismo actuó. Capítulo 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Él dice que somos colaboradores con la gente, llevándolos a Jesucristo, lo que somos. Ahora, de capítulo 6, de 3 al 13, vamos a tomarlo pedazo por pedazo, pero él dice, el ministro o el ministerio ha sido acreditado por ser un ministro sin tacha. Ahora, se da cuenta mirando esa segunda carta, casi todo está basado en que él se abre mostrando tal cual era. No había cosas escondidas, pero se abrió para que ellos pudieran ver su carácter. Y aquí él va a darnos una tremenda lista de características en su vida que describe cómo es el ministro o ministerio. Ahora, capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, no damos a nadie mal ejemplo, para que el ministerio no caiga en descrédito. Ay, no quiero tocar el tema porque ustedes saben. Dios mío.
el ministerio en tantos lugares. Acá sé que hay buenos pastores, hay buenas iglesias. Pero lo triste es que la gente no ve lo bueno, ve lo malo. Si usted va al mercado y compra un saco de naranjas y sale una mala, ¿qué va a hacer? Usted va a regresar, mire, me dio naranja mala. Todo el resto es bueno, pero uno malo, pero la gente ve lo malo. Características como él se prueba o se recomienda. Usted va para conseguir un trabajo, usted va a decir, bueno, por esta razón puedo servir, por esta razón puedo servir. Entonces, aquí hay 28 características para que podamos recomendarnos. Ok, 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Dice, mucha paciencia, mucho aguantar, mucha constancia. En el ministerio se necesita mucha paciencia, mucho aguantar los hermanos, aguantar muchas cosas. Pero Él está dando características donde Él puede recomendarse a ellos. Y mire, en esta lista de 28 podemos estar aquí mucho tiempo, pero el tiempo no lo permite. Tribulaciones. La palabra significa apretar, presión, lo que significa. Hemos pasado muchas tribulaciones. Vea Hechos, puede ver. Necesidades, aflicciones y repetidas y con más intensidad. Vienen uno tras otro, golpe tras golpe. Así pasa en el ministerio. Angustias, en estrechos, limitaciones, calamidades. Hay estrechos, muchas limitaciones. Uno quiere servir y no hay gasolina para correr. Uno quiere ir y la salud no está ahí. Y muchísimas cosas, angustias, estrechas, limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos? Tiramos la toalla, seguimos adelante. No están de acuerdo ustedes, ¿verdad? Azotes. No experimentamos muchos azotes, pero heridas o golpes. Y yo pongo ahí golpes bajos a veces. ¿Cuántos golpes bajos recibimos en la vida? Pero Dios sostiene, sostuvo a Pablo y nos sostiene a nosotros, hermanos. Aleluya. Cárceles. Ay, Pablo experimentó sus cárceles. Dios a mí me ha permitido también experimentar cárcel. Pero Dios fue fiel. Dios siempre Él da la salida, da la salida, da la salida. Mucha paciencia, mucho aguantar, mucha perseverancia. También Él dice tumultos, inestabilidades, desorden, confusión. Hermanos, ¿entienden lo que estás haciendo? Mucha confusión, mucho desorden. Me miran aquí como aquí, que yo vengo de otro mundo. Pero seamos reales y honestos, hermanos. En la vida y también en la vida de las iglesias, ¿cuántos tumultos hay? Inestabilidades. Un hermano está y no está. Un hermano lleva la plata, otro. Hay sin fin de cosas. Se comete adulterio, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos?
Seguimos adelante con la ayuda del Señor, que pasa esas cosas. Trabajos. Y en el griego eso significa fatiga. Fatiga de cuerpo, alma y espíritu. Trabajos. Hoy día, yo sé que ustedes son diferentes porque viven acá, pero donde yo vivo hay una idea en el ministerio que todos andan muy suave, me toca predicar y los diezmos y muy suave. Pero Pablo dice en trabajos, fatigando el cuerpo, fatigando el alma, fatigando el espíritu. Cuando yo trabajé en Costa Rica abriendo iglesias, tanta persecución ¿cómo puedo decir? Golpe de Satanás, porque visitamos mucho, porque no había cristianos. Y yo recuerdo vez tras vez que fuimos visitando casa por casa, y regresamos, mi esposa y yo, y algunos pocos que nos ayudaron. Mi cuerpo dolía, actualmente dolía mi cuerpo, por Satanás golpeándonos, Satanás pegándonos, demonios atacando, fuerte, fuerte, fuerte. Y también cuando estamos trabajando ahí como yo ministrando, a veces me siento tan cargado, tan cansado, porque estoy afectando, está atacando demonios que no quieren recibir lo que estoy diciendo. No estoy hablando de ustedes, pero así pasa a veces. Fatiga. Desvelos, sin sueño. A veces no puede dormir, Pablo, sin desvelos. Ayunos, abstinencia por faltar o por voluntad. A veces no tenía, pero a veces ayunaba, tenía, pero su deseo de ayunar. Pero pureza de vida, ciencia de la verdad. ¿Dónde estoy acá? Ciencia de la verdad, longanimidad, aguantar, el genio, contenerse firmeza. Ay Dios, esa palabra, longanimidad, ay, aguantar el genio. Ustedes, yo los veo, no dicen nada, son los más perfectos acá. Ore por mí, por favor. Ore por mí, por favor. No me digan que ustedes son tan santalón que nunca tienen que aguantar el genio. Bondad, con gracia, o gracioso, excelencia, gentileza. Años atrás. Yo estuve comenzando años atrás. Yo era el líder de los jóvenes, cargado de la escuela dominical. Y era una iglesia muy libre, danzaba mucho, se regocijaba en el Señor. Y yo era así, pero Dios no me había librado totalmente en cuanto a la alabanza. Entonces estuvimos en un culto un día y había una ancianita. La ancianita estaba brincando por todos lados. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y yo estaba adorando a Dios, honrándole, pero yo no podía salir a brincar. No podía salir a brincar. Pero mi corazón estaba brincando. Y la ancianita cantando, aleluya, gloria a Dios. Y de repente viene a mí, tieso, así brincando la ancianita. Yo dije, yo no soy tieso, yo estoy adorando, brincando adentro. Viene, tieso. Entró un enojo. Yo digo, si tuviera un ladrillo, le pagaría la cabeza a esa mujer. No me llame tieso, yo no soy tieso. Pero la verdad yo era tieso. Yo era tieso. Me libró la mujer, la ancianita. Hasta la fecha brinco por todos lados. ¿Qué está diciendo?
longanimidad, aguantar el genio. ¿Cómo aguantamos los hermanos? Algunos no quieren pagar los diezmos. ¿Qué hacemos? Enseñarlos. Pero yo no puedo forzarlo. Otros hablan demasiado. Uno tiene que enseñar, pero tiene que aguantar muchas veces. Y así. Bondad, gracioso, excelencia, gentileza. 6:6, el Espíritu Santo, su poder y naturaleza. El Espíritu Santo sí es poderoso. El Espíritu Santo tiene su naturaleza también. ¿Qué es la naturaleza del Espíritu Santo? Muy pacífico. Noten los frutos del Espíritu. Mirando los frutos del Espíritu, muestra cómo es el Espíritu Santo. Amor sincero o sin hipocresía. Él se está recomendando. Se está recomendándose a los hermanos en Corinto. Aquí soy, así soy. Palabra de verdad, en griego es logos, todo consejo de Dios. 6:7, poder de Dios, griega dunamis o dinamita. Con armas de justicia, equidad, rectitud. A la diestra, las armas ofensivas y a la siniestra, armas defensivas. Por honra o gloria, alabanza, o por deshonra, desgracia, reproche, desprecio. Ve esto. Él ministra mi recomendación, mis características de mi vida, ministro por honra, pero a veces por deshonra. Me ofenden. Reproche, desprecio. No quieren. Años atrás había un hermano que escribió muchos libros. Y casi al final de su vida, él dijo, ya pocas iglesias me reciben. Yo he predicado, he escrito y he cerrado muchas puertas porque no quieren recibirlo. Su mensaje no les gustó. No les gustó. Entonces él dice, yo puedo recomendarme por honra, gloria y alabanza. Dios me usa así. O si por deshonra o desgracia donde no me reciben. 6:8, por mala fama, difamación, o buena fama, alabanza, hablar bien de uno. Entonces, ¿qué fama tengo yo? En algunos casos no es mi deseo, pero tal vez mala fama, porque yo no hablo como lo que quieren oír ellos, lo que la palabra quiere decir a ellos. Pero ¿qué es mi recomendación? He sido aprobado por mala fama, por buena fama, como engañadores, o la idea es vago, tramposo, seductor, pero veraces. Habla la verdad, refutar lo falso. Entonces, ojalá que no estemos en esa primera parte como engañadores, vagos, tramposos, seductores, jamás. Pero veraces hablando la verdad, refutando lo falso, como desconocidos o ignorados, o que no se identifican con uno, o bien conocidos, reconocidos, identificados, porque así pasa en nuestra caminata con Dios, que a veces la gente nos ignora.
Somos como desconocidos o no quieren identificarse con nosotros. Y otros, pero bien conocidos, reconocidos, y otros se identifican con uno. Es la misma vida de Jesucristo. Usted puede ver lo mismo con Jesús. Algunos lo recibieron, aleluya, pero otros no. Y así nosotros. ¿Qué clase de ministro quiero ser? Todos nosotros queremos ser bien, donde todos nos reciben bien. Yo camino con visión eterna. A veces tengo que decir lo que veo en la palabra, que no agrada a la gente. Pero mi galardón está en la eternidad y mi visión está en la eternidad. Y por el temor de Dios, no es que quiero hablar sin amor. Mire, yo he estado en esto años y años y años, y muchas veces he enseñado cosas que no son agradables. Pero yo he hecho una prueba. Después de cosas fuertes que yo he dicho, y yo pregunto a los hermanos, hermanos, ¿usted cree que estoy hablando con odio? ¿O estoy hablando con enojo? ¿O estoy hablando con rencor? Ninguna persona hasta la fecha dice sí. Todos dicen está hablando en amor. Pablo sí, llevaba amor y amor y amor, pero tuvo que entregar uno a Satanás. Tuvo que exponer sus doctrinas falsas. Entonces vemos que esto afecta cómo la gente me recibe, si soy reconocido o no. 8:9, como moribundos o medio muertos, mas aquí vimos vida en abundancia, como castigados o disciplinados, achicados, mas no muertos, no nos matan, como entristecidos, apenado, abatido, afligido, mas siempre gozosos, contentos, resplandecientes. Usted sabe, a veces la gente no quiere o habla mal de nosotros y nos toca predicar. Una vez cuando yo estuve pastoreando, había a un lado mío un copastor. Él no pudo mantener su boca cerrada. Cada cosa que pasaba, siempre estaba hablando del púlpito. Y algunas cosas que uno puede hablar del púlpito, hay que guardarlo adentro, soportarlo. Y por fin yo tuve que despedirlo. Porque él no pudo caminar en esos casos así como entristecidos, cuando a cosas que pasan en la iglesia. No pudo mantenerse quieto y mostrarse gozoso. No hipócrita, pero adentro, ¿qué? Contento sabiendo que Dios lo apoya a uno. Como pobres, como mendigo, más enriqueciendo a muchos. Pobres mendigos. Yo sé qué es esto. Yo vivo por la fe. Yo creo que les dije que una vez yo fui a predicar en una iglesia. Y siempre cuando en el ministerio hemos levantado iglesias en Cuba y bicicletas a China y cuantas más cosas. Y recuerdo predicando en una iglesia derramando mi corazón para la necesidad de misiones. Después del culto el pastor me preguntó, ¿cómo fue la ofrenda? Pero yo le dije que fue así, más o menos regular. Pero dice, ¿sabe? Hoy había 2 millonarios en la congregación. No había ninguna evidencia que estos millonarios se ofrecieron para ayudar al campo misionero. ¿Pero qué? Mendigo, en un sentido. Pero más enriqueciendo a muchos. A muchos. Como no teniendo nada exteriormente, mas poseyéndolo todo interiormente. $28 pruebas
28 pruebas donde él fue aprobado por Dios. 28 recomendaciones para ser un ministro aprobado de Dios. No sé qué esto hace usted, pero me hace sentir como una hormiga. Una hormiga a la par de Jesús, o de Jesús sí, y de Pablo también. Ese gran hombre era su vida, su carácter, que pueda recomendarse a la iglesia. Señor, en tu nombre, rogamos que esas verdades no sean solo estudio, no sean solo apuntes, pero pidamos por tu misericordia que esas palabras puedan penetrar a nuestro propio carácter y puedan manifestar frutos donde andemos y lo que hagamos. En tu nombre pido bendición sobre los que me están oyendo en esta mañana. Y también ese mismo espíritu de Pablo puede estar sobre ellos para ser ministros ejemplos en esta nación. Los bendigo en tu santo nombre. Amén. Amén. Ya es tiempo de descanso, hermanos.